te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia. Contenido liberal con el doctor Fernando Dotti. Muy buenas noches para todos. Esto es La Eterna Vigilancia a través de Radio Cuervo Uruguay. Onofre Laborde es mi nombre y tengo el agrado de presentar al hombre que siempre la pica en el último momento y nos deja a todos pensando. El protagonista de este espacio, el señor Fernando Dotti, a quien le doy las muy buenas noches. Buenas noches, le decía un placer saludarlo, ¿cómo anda? Como siempre, un gusto poder compartir este espacio y hoy también con términos que a veces se usan de forma despectiva, ¿no? Como lo es el individualismo, por ejemplo, que se nombra como algo malo, ¿no? Pero yo creo que le va a dar otro enfoque. Totalmente, sí, efectivamente muchas veces el término individualista es mirado peyorativamente, sin advertir que, bueno, como sinónimo de egoísmo, de despreocuparse por la suerte del prójimo, en fin. Pero si vamos un poquito más a precisar los conceptos, en realidad el individualismo político es uno de los pilares en los que se asienta precisamente el liberalismo, una sociedad abierta, en donde tenga como faro el respeto recíproco. Y bueno, quizá el punto de partida inicial es el individualismo político. Ahora, ¿qué es el individualismo? ¿Es, como se dice, una cuestión egoísta, egocentrista, despreocupada por la suerte de los demás? No, muy lejos de ello. El liberalismo es una filosofía política, es una corriente de pensamiento que reflexiona tomando el orden político, jurídico, institucional como punto de partida al individuo. El sujeto moral del liberalismo no es ni el colectivo, ni la naturaleza, ni la divinidad, sino que es el ser humano, entendido a este como un sujeto autónomo que persigue sus propios proyectos de vida en forma libre. Es decir, el individualismo que pregona el liberalismo se contrapone entonces a otras corrientes filosóficas como son, por ejemplo, el colectivismo. El marxismo, el fascismo, el nazismo, son todas variantes del colectivismo. Pero no solamente la antítesis al individualismo están los colectivismos, también está el fundamentalismo religioso, a concepciones hedonistas, en fin. Pero si vamos al colectivismo, con estas tres variantes que dije hace un rato, allí se evalúa un orden social, político, institucional, según éste afecte al grupo que se toma como relevante. La comunidad política, la clase trabajadora, la nación, etcétera. Y se desconoce en la variante colectivista a los miembros individuales, ¿no? Es decir, no hay minoría más desprotegida sobre la faz de la tierra que el individuo, individualmente, valga el juego de palabras y la redundancia, considerado y parado sobre la faz de la tierra. Es decir, aún existiendo grupos, porque esto ahora vamos a hablar sobre ello, esto es perfectamente compatible con la asociación. Lo que sostiene el liberalismo en la concepción individualista es que el orden político, institucional, jurídico debe evaluarse sobre la repercusión que éste tenga sobre los individuos y no sobre un colectivo. Y mire, le preparé aquí, buscando un poco de material, para dejar el contraste bien claro, ¿no? Dos concepciones colectivistas, dijimos a lo largo de la historia, han sido el fascismo como el comunismo. Bueno, Benito Mussolini, en la doctrina del fascismo, mire lo que decía. La piedra angular del fascismo es su concepción del Estado, su esencia, sus funciones y sus objetivos. Para el fascismo, el Estado es absoluto, mientras que el individuo es relativo. Individuos y grupos son sólo admisibles en la medida en que existan dentro del Estado. Hay toda una pequeña digresión, ¿no? Cuando
muchos cuando se quedan sin argumentos nos dicen, ustedes son todos unos fascistas. Bueno, vaya curiosidad y contradicción, ¿no? Porque los liberales, quienes abogamos por un mínimo de Estado y un máximo de individuo, estamos en abierta contradicción con quienes proponen más Estado, todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Mussolini es el de esto último, claramente. Entonces, quienes nos dicen fascistas, que son los que demandan Estado presente, primero no tienen ni idea de lo que es el fascismo, y segundo, ellos están mucho más cerca del fascismo que nosotros, ¿no? Pero bueno, también Marx rechazó, no solamente su concepción se reducía a la abolición de la propiedad privada, sino en un rechazo frontal del individualismo como fundamento político de la sociedad, y abogaba por una comunidad de otro tipo. Mire lo que decía Marx, por ejemplo, que los asuntos políticos de interés general son de interés del Estado. La deliberación y la toma de decisiones son la realización del Estado. Por tanto, es evidente que todos los miembros del Estado guardan relación con él por representar su interés real. Ya el concepto de miembro del Estado presupone que cada uno es parte del Estado y que éste lo asume como partes suyas. No solo son parte del Estado, continúa Marx, sino que el Estado es su parte integral. Ser conscientemente una parte integral de algo es participar conscientemente en él. Un miembro del Estado que careciese de esta conciencia sería un animal. ¿Qué le parece? La verdad que uno se pone a pensar en dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque se hacen como que son contrarios, pero en el fondo piensan lo mismo. Son de la misma familia, son primos hermanos esto. Tienen distinto olor nada más, pero ontológicamente son lo mismo. Me hizo pensar en una muy mala comparación, pero bueno, prosiga. Después, yo conversando con un amigo hace unos días me decía, bueno, está bien, te llevo el apunte de que el individualismo es eso, pero ¿qué pasa con una asociación civil, un club de fútbol, un club de barrio, una cooperativa de vivienda, donde la gente se asocia? ¿Eso no es un colectivismo?, me decía. Bueno, estaba buena la pregunta porque desafía a hacer el ejercicio de pensar y de contraponer el punto. Claramente eso no es colectivismo, eso es parte del derecho de asociación, es parte de la libertad individual del sujeto. Es decir, el derecho a asociarse o de abstenerse a asociarse, circunstancia que en el colectivismo no la tiene. Es lo mismo que decir como que en la sociedad, la vida en sociedad, digamos, no es una asociación y que por lo tanto también el individuo debe, digamos, a ver cómo decirlo, que debería estar sometido al consentimiento de todas las personas, ¿no? Ahora, la sociedad, no existe tal cosa como un colectivo, como un ente abstracto de la sociedad, sino que esta es el resultado de la yuxtaposición o de la sumatoria de los distintos individuos que la componen, y a su vez de las diferentes asociaciones que la componen, que han sido conformadas por decisiones libres, soberanas y espontáneas de cualquier individuo que desea someterse a una sociedad determinada. Entonces, creo que este concepto del individualismo está bueno defenderlo, reivindicarlo, porque precisamente va por ahí. Esto es poner el foco en el ser humano. Y no tiene nada que ver con despreocuparse por la suerte del prójimo. Basta con advertir, con leer, por ejemplo, La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Es el primer libro que publicó Smith allá por la década del 50 del siglo XVIII. Es anterior a La riqueza de las naciones. Y en el primer párrafo del libro, Adam Smith dice, palabra más, palabra menos, que existe el sentimiento de lo que él llamaba la simpatía, que es lo que hoy conocemos como empatía, que está en la esencia del ser humano, el hecho de preocuparse por la bienaventura y por la suerte del prójimo, aunque más no sea por el hecho de tener la satisfacción de que al otro le vaya bien. Entonces, claramente todas esas distorsiones del concepto
no son más que eso, falacias que llevan a confusiones y a no precisar conceptos que llevan a errores, ¿no? Y a asumir como verdades cuestiones que son totalmente falsas. Pero de igual modo, como así como el individualismo es uno de los pilares del liberalismo, también lo es la igualdad, un tema que ha sido tan controvertido, tan, ¿cómo decirlo?, tan sujeto a distintas interpretaciones, que ha llevado a muchísimas confusiones, ¿no? Ha sido el tema de la igualdad durante siglos, tema de discusión entre políticos y se sabe, tiene un pequeñito problema, totalmente ideologizado este término. tiene un pequeñito problema con la señal, capaz, no sé si por las dos, si se está moviendo algo que donde pueda orientar mejor la señal. Bien, bien. ¿Ahora me escucha? Ahí sí, perfecto. Perfecto. Decía que el tema de la igualdad es otro de los pilares de un orden político liberal, pero que es un tema que lamentablemente se ha ideologizado mucho. Hemos oído frecuentemente decir que la desigualdad es inmoral por definición y que una sociedad igualitaria siempre va a ser mejor que una sociedad desigual. Pero bueno, esto claramente no es así. ¿Qué es mejor éticamente? ¿Una sociedad donde todos sean igualmente pobres o una sociedad donde todos sean desigualmente ricos y a nadie le falte nada? Ahora, ¿qué es superior una sociedad con mayor igualdad y menor calidad de vida que una con más desigualdad y mayor calidad de vida de la población? Es decir, acá se ha desvirtuado tanto el concepto que se ha confundido lo que debería ser la verdadera igualdad, que es la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley, con la igualdad material, la igualdad en los resultados, ¿no? Y se ha perdido de vista lo relevante, que en tanto todos los habitantes del mundo somos desiguales en el sentido de que tenemos distintos talentos y virtudes, vamos a tener resultados distintos. Entonces, lo relevante es estar mejor, no es que todos estén igual. Muchos defensores del socialismo real, del comunismo, reivindican la igualdad como de lugar, ¿no? Sin advertir que sociedades que han priorizado esto se han quedado no solo sin igualdad, sino también sin libertad y sin prosperidad. Pero, ¿fue acaso esa la promesa de Marx? Acerca de si realmente lo que se prometió para el hombre nuevo era la igualdad. No. Lo que se prometió fue el bienestar material. Decía Marx en la crítica del programa de Gotha, fluirán a chorro lleno manantiales de riqueza colectiva. Así dice. Entonces la promesa no fue la igualdad, fue la riqueza material, lo cual claramente no se cumplió. ¿Acaso, yo digo, bueno, si viviera Marx hoy sería capitalista? No, porque su promesa se vio realizada pero con otra receta, ¿no? Solo las sociedades que hicieron foco en el individuo, en el respeto de los derechos a la libertad, a la vida, a la propiedad y a la igualdad ante la ley, fueron los que generaron sociedades más prósperas. A ver, en Venezuela y en Cuba hay igualdad, en la más absoluta miseria, bueno, igualdad al fin. Y tomemos algún país próspero, no sé, pensemos Irlanda, claramente hay niveles de desigualdad. Ahora, las sociedades viven mucho mejor. Cualquier persona de ingresos bajos en una sociedad abierta, libre, económicamente libre, tiene entre 8 y 10 ingresos más que los que tiene una persona de bajos ingresos en una sociedad más reprimida. Es decir, el tema es que, bueno, se ha de alguna manera distorsionado, prostituido el concepto y ha llevado a aberraciones, como lo que tuvimos, como que lo que la humanidad tuvo que experimentar con el socialismo real, ¿no? Es decir, bueno, como decía Antonio Escotado, un cuento de hadas con
100 millones de pobres, ¿no? Pero le cedo la palabra, ¿no? Fue un ratito para no monopolizar. No hay problema, al contrario. No, claramente uno observa que en esos tipos de sistemas donde se trata de exacerbar el altruismo, el famoso bien común que siempre nombran, obviamente que hay una represión absoluta de la libertad en detrimento de un grupo pequeño y privilegiado, porque bueno, sí, son socialistas, son comunistas, pero son 3 o 4 ellos los que están al mando con todo el poder y se enriquecen, y el resto murióse de hambre, ¿no? Y en otros países, totalmente, de un carácter de libertad, una persona, bueno, puede tener una flexibilidad mucho mayor. Ahora, dos cuestiones que le consulto. Una es, en ese afán de la igualdad que tanto se toca el tema hoy, ¿observa que eso tenga un avance? ¿O que estos grupos que están apareciendo con lobbies, lo único que están haciendo es reprimir al individuo, dañarlo, en detrimento, bueno, de estos grupos? Sí, lamentablemente hay un tema, por eso volvemos siempre a lo mismo, lo relevante que es la batalla cultural. El Estado, de alguna manera, que no es otra cosa que decir que los políticos, ha sido cooptado por el discurso de movimientos con reivindicaciones a priori aparentemente nobles, ¿no? Que constituyen una minoría, sí, pero muy bulliciosa, y que han logrado marcar las agendas, ¿no? Entonces, eso termina, de alguna manera, generando marcos institucionales en ese sentido, en donde los políticos recogen esas demandas para crear las famosas leyes de cuotas, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Subsidios y demás. Pero, claro, eso sucede ante una mayoría silenciosa, ¿no? Ahora, claro, como decir todos es lo mismo que decir nadie, y bueno, a la mayoría, a quienes están en silencio, obviamente todas esas cuestiones los perjudican. ¿Por qué? Y bueno, porque como ya sabemos, no hay cena gratis, y alguien tiene que pagar las fiestas de otros. Y cada vez que se crea un derecho de este estilo, de estos que se reclaman, derecho para esto, derecho para aquello, derecho para aquello otro, alguien lo tiene que pagar. Es decir, si yo creo un derecho, estoy estableciendo la obligación correlativa de otro a respetarlo y financiarlo. Pero en ese caso no estamos en presencia de derechos, sino de pseudo derechos. Es decir, aquellos que, para configurarse, para verse efectivizados, necesitan de la lesión del derecho de otro. Ejemplo, si yo digo que el precio de mercado por el precio, el salario, ¿no? El precio, que es un precio en definitiva, es de, no sé, póngale 20.000 pesos quincenales por un trabajo de 6 horas semanales, no puede venir un burócrata y decir, no, 20.000 es poco, ¿ah? Hay que pagar 40.000. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa diferencia entre el precio de mercado y lo que se fijó artificialmente, alguien lo va a tener que pagar, ¿ah? Se va a lesionar el derecho de otro para que ese derecho se efectivice. Y lo mismo pasa con las leyes de cuotas y demás. Pero es tan absurdo aplicar estos conceptos que lleva precisamente a absurdos. Miren, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si queremos? Esto lleva a otro ejemplo, ¿no? Que está relacionado con este tema, y es la de igualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, es un concepto que suena lindo, a priori, ¿no? Ahora, lograr la igualdad de oportunidades implica en los hechos terminar lesionando el derecho de otro. Si yo quiero, esto es un ejemplo que siempre pone el profesor Venegas Lynch, si yo quiero tener igualdad de oportunidades para competir en un partido de tenis con Djokovic, por ejemplo, y bueno, para tener igualdad de oportunidades a Djokovic va a haber que atarle un brazo, o una pierna, o quebrarle una pierna, y capaz que aún así me gana. Entonces, pero claro, obviamente, en ese caso se lesionó el derecho de otro, ¿no? Es muy frecuente en este tema siempre analizar se pone el ejemplo de la carrera de los 100 metros llanos, ¿no? En donde en esa carrera estarían los competidores, serían la sociedad, y bueno, se dicen, bueno, al haber igualdad de oportunidades, donde todos arrancan desde el mismo punto de partida, se van a respetar los resultados porque eso va a ser muy genuino y justo. Ahora, lo que va a pasar es que
como todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles y somos distintos y tenemos distintos talentos y virtudes, en esa carrera otros llegarán primero, ganarán porque tienen mejores condiciones, actitudes o porque se prepararon mejor, otros van a llegar en distintos lugares, otros se pueden lesionar en el camino, otros no van a llegar, en fin, tantas opciones como seres humanos compitan. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando se llegue al final de esa carrera? Obviamente van a haber resultados disímiles. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces con la segunda generación? Los puntos de partida van a ser distintos. ¿Cómo hacemos para que haya igualdad de oportunidades? ¿Tenemos que lesionar el acuerdo original? ¿Borrar con el codo lo que se escribió con la mano para que todos arranquen de un punto de partida nuevamente igualitario? Se está lesionando el derecho, obviamente así. Eso, en definitiva, no es igualdad ante la ley, sino que es una igualdad a través de la ley. Es una igualdad que se impone a punto de partida del uso del aparato coactivo del Estado. Eso no es igualdad, es igualitarismo. Y lo importante aquí no es que todos estemos igual, lo importante es que todos estemos mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los defensores del igualitarismo intervienen todo, estatizan todo e igualan todo para abajo. ¿Y por qué? Y esto tiene una explicación económica, y bueno, porque los recursos son escasos, ¿no? Entonces, lo más fácil es siempre esto. Pero, a ver, mire otro ejemplo, Onofre. Imagínese que en una casa de familia tenemos un papá y una mamá en donde uno es bilingüe, porque, no sé, es inglés y se vino a vivir al Uruguay, y la mamá uruguaya. El hijo de esa pareja, prácticamente que desde la cuna, va a ser bilingüe. Ahora, ¿cómo hacemos para igualar las oportunidades con los otros compañeritos del jardín, después o de la escuela cuando arranque la primaria? Porque va a haber desigualdad. Él va a ser bilingüe y los otros en principio no. ¿Cómo hacemos para lograr la igualdad de oportunidades? ¿Vamos a tener que poner un burócrata en la casa de ese pobre niño para prohibirle que hable en uno de los dos idiomas? Es una locura. Se está lesionando el derecho, claramente. Bueno, eso es la igualdad de oportunidades, un concepto que, al igual que el de la justicia social, son conceptos dañinos, son conceptos que lesionan derechos y que, bueno, pero que están impuestos como un dogma, ¿no? La justicia social, no hay nada más injusto que la justicia social, porque se parte de la base de lo que uno produce no le pertenece 100%, sino que una parte le pertenece al colectivo, ¿no? Pero además, esa parte que no me pertenece, ¿quién define a quién se la da y cómo se la da? ¿En base a qué criterios? Viene el político y reparte a quien se le plazca, repartiendo la plata de otros en otros, sin ningún criterio o estímulo para la eficiencia, además, dicho sea de paso. Entonces, son conceptos que han sido muy bastardeados, lamentablemente, y que han dado a todos estos desastres a los que asistimos, lamentablemente, en materia legislativa, que genera todo lo que estamos viendo, ¿no? Reitero, es fundamental en este tema ser muy claros para evitar, porque si no después empiezan, con las famosas discriminaciones positivas, y bueno, sí, pero este otro no tuvo, hay desigualdad de cuna, ¿no? Uno nació en una mejor situación que otro, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la igualdad, eso son cuestiones que, en definitiva, son moralmente indeseables, pero no son injustas, porque para que sea injusto algo, alguien tiene que haber lesionado el derecho de otro en forma previa, y ese no es el caso. Será moralmente indeseable, pero bueno, esas desigualdades, esos problemas de cuna, se solucionan no con igualdad hacia abajo. Aunque parezca de perogrullo, la pobreza, que sería ese el contexto, se combate generando riqueza. Nadie se muere de desigualdad. Se pueden morir de hambre, producto de la pobreza. Pero si hay algo que ha generado el intento de igualar a los hombres, los resultados, si hay algo que ha generado, decía, es miseria, pobreza, todo lo que vimos con el famoso socialismo real, ¿no?
Sí, claro. Pero bueno, Onofre, por que nos ha ido el tiempo. Por supuesto, sí. Y un breve comentario, que siempre lo tengo en la lengua y lo quiero decir. Se ve el liberalismo como una especie de enemigo que quiere quitarte derechos y perjudicarte. Y cuando al contrario, lo que quiere hacer el liberalismo es, bueno, defender tu propia persona, tu propio ser, o mejor dicho, defender, no porque nadie te tiene que defender, pero expone la defensa del ser individual como tal y sus derechos innatos. Y es increíble que haya gente que lo vea como un enemigo, como un cuco, ¿no? Como siempre le agradezco, sé que tiene otras tareas que hacer hoy, no hay ningún problema. Y bueno, le dejo para los comentarios finales y además a la audiencia le vamos a dar una muy linda canción. Che, si viene un temazo al final. Así que bueno, muchas gracias, Onofre, un placer como siempre. A los amigos, como siempre decimos en el final, es posible un futuro mejor, ese futuro existe, solo si es liberal. ¡Viva la libertad! Vamos arriba, un abrazo. Y que sea rock.